eso. Una de las mejores publicaciones que hemos tenido. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Espero que a los que algunos hayan permanecido y los demás regresen y les avisen que regresen y se añadan más. Habíamos quedado en el fin del espacio cultural. Vamos a escuchar la obra de la que les hablé. Muy bien, gracias a los que siguen conectados. Espero que este inconveniente no haga que muchos se alejen. Ya algunos se desconectaron. Espero que se conecten nuevamente y vamos a seguir adelante. En esta obra musical que es del ensamble continuo, así se llama el grupo, escuchamos Unos Canarios, que es una obra eminentemente española, y El Canario, pero los canarios también se tocaban en México
en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Y aquí vemos claramente la paternidad de nuestra música actual. Vamos ya al núcleo de nuestro programa. Vamos al análisis de dos asuntos absolutamente relevantes para la cuarta transformación. No dejaremos de decir que la reforma eléctrica que ha presentado nuestro presidente ante el Congreso es vital para la recuperación de nuestra soberanía, no solamente en materia energética, sino en materia general. Y que esta es una lucha importantísima por la dignidad nacional, pero también por la pervivencia de nuestra vida económica y de nuestra vida social tal como está concebida en la modernidad, porque nada actualmente funciona sin electricidad. Y la energía es, desde luego, y lo hemos visto en otras naciones, motivo importante de desarrollo tecnológico, industrial, etc. Y si no fuera tan importante como lo es, no tendría a la humanidad en vilo con el conflicto que ahora se da entre Occidente y Rusia y que tuvo un antecedente no muy remoto en este problema del desabasto energético en Europa y del control del gas que tiene Rusia, que es materia prima para la fabricación de energía eléctrica. Tenemos que nuestra reforma eléctrica es necesaria por múltiples razones, pero hoy nos dedicaremos a la comparación. Los neoliberales que sostienen que nada que maneje el Estado, que dirija el Estado es eficaz y que termina siendo ruinoso, se equivocan porque siempre ven todo con una visión meramente lucrativa, meramente crematística, que así se dice, es solamente con el interés de generar dinero y sobre todo de lucrar, que el lucro esté en la esencia de la iniciativa privada. Y bueno, quien emprende una empresa y la emprende por las vías legales y cumple jurídica y moralmente con sus obligaciones y paga bien a sus trabajadores y paga sus impuestos, tiene derecho a existir y ese tipo de empresarios son deseables. Es más, debemos fomentar ese tipo de empresa y a ese tipo de empresarios. Pero ¿qué pasa cuando en múltiples casos, que no son pocos, y diría que lamentablemente bajo los regímenes neoliberales son la mayoría, surgen los piratas, esos individuos cuyo único objetivo es acumular riqueza, no distribuirla, no crear verdadera riqueza en los lugares donde están, sino pobreza, empobrecer los lugares, los entornos, explotando a sus trabajadores y aprovechándose de sus clientes y de sus proveedores. Hace mucho tiempo ya, todo es relativo en la historia, pero hace mucho tiempo, sobre todo para los más jóvenes, empezó la ola privatizadora. Y esta ola privatizadora se dio en el mundo con el inicio del régimen neoliberal en los principios de los 80, finales de los años 70. Y esta ola, este ciclón más bien, arrasó con todo. Y antes de esto, muchos estados tenían una gran cantidad de empresas. Indebido probablemente si no se trataba de sectores estratégicos o de sectores en los que debiera jugarse o se juega la soberanía nacional. Pero sí en estos, y por tanto casi todos los países europeos, por no decir su totalidad, tenían en manos de sus estados las empresas que generaban energía eléctrica. Y poco a poco esto fue acabándose porque los voraces particulares
deseaban ese mercado y decían que ese mercado sería más eficiente, mejor atendido, que el consumidor tendría mayor satisfacción, que las tarifas serían más bajas y que en suma el costo de producción sería más reducido, que el Estado era ineficaz, que el Estado no servía porque el Estado no sabe hacer negocios. Y hete aquí que las cosas han resultado totalmente distintas a lo que estos individuos presumían y los gobiernos cómplices de esta ideología malsana y destructora de sociedades y empobrecedora. Y por ello quiero hablar de 4 casos particulares, qué fue lo que sucedió y qué es lo que está pasando, para vernos en esos espejos y no incurrir en esas deficiencias. México ha sufrido la privatización simulada, falsa, no abierta ni declarada de la Comisión Federal de Electricidad, al punto de que hoy prácticamente el 60% de la generación de energía eléctrica viene de particulares. Y estos mismos particulares acusan a la CFE de tener tarifas muy elevadas, que en comparación con otros países son reducidas, pero que parecen elevadas o son elevadas porque precisamente los particulares, y nos lo dice la lógica, no producen más barato, ni son menos contaminantes, ni dan mejores tarifas, ni nada, esto particularmente. Y vernos en el espejo de otras naciones, como son los casos de España, de Argentina, de Francia, de Estados Unidos y de Reino Unido, casos de los que voy a hablar a continuación. El Financiero, previamente voy a hablar de la situación que corre actualmente en este esfuerzo que está haciendo nuestro presidente porque pase esta reforma eléctrica que está siendo terriblemente combatida desde fuera, pero lo peor, desde dentro, y combatida por 2 tipos de elementos: a aquellos que tienen intereses y esa masa que tiene licenciaturas, maestrías y doctorados, que se siente superior al pueblo y que ha perdido el sentido común y el uso de la razón, y que vive en un mundo subjetivo, presa de lo que oye, de lo que ve, de lo que le comunican y no tiene criterio propio, como me he encontrado que muchos campesinos tienen, porque el sentido común ha muerto en estos aspiracionistas. Y este es el grupo que hace seguidismo a los grandes capitales, a los elementos plutocráticos, a las oligarquías. Seguidismo acrítico, porque quiere ser como ellos y sin embargo paga un recibo de luz muy caro con un salario lamentablemente muy poco digno. Pero a pesar de eso, quieren ser como los otros. Y aquí está el veneno. Todo este grupo social, grande en México, no tan grande como el resto del pueblo consciente, grande que sigue defendiendo lo que le perjudica, que es la reforma peñanietista, las reformas estructurales, la desregulación. Y ahora el Financiero dice que la reforma eléctrica preocupa a los Estados Unidos, que están preocupados por la propuesta de AMLO. Dice la secretaria de Energía de los Estados Unidos, que se reunió con nuestro presidente en Palacio Nacional, que hay gran preocupación. ¿Y en qué reside la preocupación de los norteamericanos? Hipocresía de hipocresías, en las energías limpias y el combate al cambio climático. Nuevos fantasmas, nuevas falsedades que utilizan las élites plutocráticas para generar miedo. Que el mundo se va a acabar, que no vamos a poder comer nada, que cada vez come menos porque contaminas comiendo y no comas carne porque las vacas generan mucha contaminación. Y si puedes, respira nada más la mitad del día,
porque eso te dice Greta Thunberg y todo el entramado de estos dueños del mundo, que ellos sí contaminan a placer, porque durante muchos años las grandes potencias contaminaron y calentaron el planeta, que es cuestionable el asunto del calentamiento global, y ahora que los otros están más o menos desarrollándose y necesitan energía, ya no contamines. Regresa a la edad de piedra porque se está acabando el planeta. Entonces, ya hemos demostrado, y lo haremos más de aquí a 8 días, haremos énfasis en los argumentos contrarios a estos falsos argumentos del cambio climático, de las energías limpias, que no son además la verdad de la oposición, sino la verdad de la oposición a la reforma reside en el ánimo lucrativo y en la gran cantidad de privilegios construidos a partir de fraudes a la ley, de leyes hechas a modo, de autoridades tolerantes con la corrupción y coludidas con los corruptos. Reforma, el periódico Reforma dice: AMLO acusa que ladrones buscan la protección de Estados Unidos, entre comillas los ladrones, y es así, porque se ha saqueado y se ha robado a la Comisión Federal de Electricidad, sistemáticamente, a veces amparados en la ley y otras veces francamente torciendo la ley, cínica y descaradamente, y a eso le llaman libre empresa, y a eso le llaman libertad económica, y a eso le llaman progreso, estos desalmados y estos enemigos del bien público y de México. Por eso es que sí, son ladrones. Vamos a poner orden para que no se siga saqueando a México y no se siga cancelando el futuro de su pueblo. Ahora vamos a hablar de las naciones de las que les dije hablaríamos. En España. En España hubo un furor privatizador a partir de la llegada de la democracia. Yo diría que algunas naciones pasaron de la dictadura de un individuo o de un grupo a la dictadura de los mercados. Es el caso de España, que se siente demócrata, que cree que hay democracia. Y esa democracia les ha costado tan cara que resulta que la privatización, según se consigna, a consecuencia de la privatización, ha habido los siguientes problemas. España consigna esta publicación Eulixe de cuando nos vendían que privatizar el sector eléctrico bajaría los precios. ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién dijo exactamente eso? Bastantes años después, unos 10 años después, pues quien lo dijo fue Peña Nieto. Y los panistas lo sostuvieron, y los perredistas también, y muchos otros traidores. En 1996 se entrevistó a Josep Piqué, un catalán, ministro de Economía y Energía en España, de un gobierno, ¿qué creen?, de izquierda. ¿Cómo no? Socialista. Por eso les he dicho que el socialismo y la socialdemocracia tienen de izquierda lo que yo de chino. Son más neoliberales que otra cosa. Se dedican a los asuntos de minorías y a todo eso, muy bien. Y a eso y nada más. Y los asuntos, y los del trabajo, y los del salario, y los del pueblo, nada. Y por eso el PSOE y Josep Piqué privatizaron la energía eléctrica en España. Y decía Josep Piqué en 1996, ha empezado la revolución eléctrica para bajar precios y subir competitividad. Miren qué maravilla. Los mismos argumentos 10 años después. O no, 10 años después no, más 15 años después de Peña Nieto, pero ya Calderón lo venía repitiendo. Para bajar los precios y aumentar la competitividad. Ahora vamos a ver lo que pasó en España. España, a consecuencia de la privatización, amanece con la luz más cara de su historia.
Esto es lo que actualmente se publica en los periódicos en España. A raíz de esa privatización que iba a bajar los precios y aumentar la competitividad, hoy se paga la energía más cara de toda su historia. Ya ven cómo no funciona, ya ven cómo nos engañan. ¿Y qué pasaría si no pasa la reforma del presidente? Tal como lo ha dicho el director general de Comisión Federal de Electricidad, en 5 años esta se habrá extinguido y todo quedará en manos de particulares. Por eso debemos estar atentos y respaldar la reforma. Vamos a ver, porque también la publicación, el diario Público en España, dice: el recibo de luz se ha triplicado en los últimos 30 años. Y esto a raíz, claro que sí, ha ayudado grandemente la privatización, pero no que los particulares eran eficaces, no que trataban bien a sus consumidores, a sus clientes, no que les daban precios extraordinarios y un maravilloso servicio. Pues no es así. Y otro ejemplo es el de Argentina. Página 12, un diario de Argentina, consigna cortes de luz en el AMBA, que es el área metropolitana de Buenos Aires, más de 104,000 usuarios sin servicio. 2 empresas privadas son las que surten de energía eléctrica al área metropolitana de Buenos Aires, al llamado Gran Buenos Aires, capital de la República Argentina. Y esto era hace una semana y media. Pero esta semana, Infobae, otra publicación argentina, dice: otra vez volvieron los cortes de luz. Ahora son más de 700,000 usuarios que estuvieron durante varias horas sin servicio. Esta es la eficiencia del sector privado. Sector privado que, salvo honrosas excepciones, se ha dedicado a saquear, a actos de pirataje, que venga todo para mí y nada para ti. Y ahorros, ahorros y ahorros, nada de inversión, porque no son verdaderos empresarios. Dice una publicación que se llama Tramas en Argentina, de las privatizaciones, lo he leído, y ahí viene la descripción y la narración desde los años locos esos del sinvergüenza, del pillo, del mequetrefe, de Saúl Menem, ese individuo émulo de Salinas de Gortari con una chispa argentina, un payaso de primera que compró, que sobornó a los diputados argentinos. Eso no se parece a nada, ¿verdad? Lo sobornó para que aprobaran las privatizaciones. Y allí hay un documental que alguna vez pasé, no todo, creo que se llama Memorias del Saqueo, sobre la privatización de la energía en Argentina. Finalmente, por cuanto hace Argentina, bueno, no finalmente, porque finalmente, Argentina, un diario de izquierda, La Izquierda Diario, dice, con un término coloquial argentino, se la fugan. ¿Cuántos millones recibieron en subsidios las privatizadas de energía que dan pésimos servicios? Esto es algo de lo que se duele, de lo que se queja el director de la Comisión Federal de Electricidad, y con justicia. La legislación reformada, promovida por los neoliberales, por el PRIAN, por el PRD, por todos estos traidores a México, contemplaba una gran cantidad de subsidios a los particulares. Además de todos los privilegios y las prebendas, además de estarles entregando el mercado, que es jugosísimo, además de todo eso, todavía están subsidiados. Y en Argentina, aquí debe ser mucho más, porque México es más grande que Argentina en cuanto a población, no extensión geográfica, extensión territorial. En Argentina están contabilizados como subsidios a los particulares, a las empresas que hoy dejan a 700,000 personas sin luz. Están contabilizados 10.900 millones de subsidios, 10.900 millones de dólares en subsidios.
nada más. ¿De dónde sale ese dinero? Del erario. Es dinero del pueblo. Entonces el pueblo paga para que le den un mal servicio. Paga para que le cobren unas tarifas infinitamente mayores a lo que debería ser. Es increíble. Se paga doble y triple vez, porque paga el pueblo del erario y paga de su bolsillo al pagar el recibo de luz. Esto es lo que sucedió o lo que viene sucediendo en Argentina, y ya les dije lo que viene sucediendo en España. En Argentina, tarifas altas, pero cortes de luz y pésimo servicio. En España, las tarifas más altas de su historia, a pesar de las promesas del otro farsante, Josep Piqué, ese globalizador enloquecido que prometió lo que todos los neoliberales prometieron y no cumplieron. Pero ellos sabían que no iban a cumplir, lo que querían era saquear. Vamos a hablar de Sputnik, que es una publicación rusa sobre el asunto de Argentina. Desprivatizar la energía eléctrica, la demanda que crece en Argentina. Y esto no solamente sucede en Argentina, no solamente los argentinos quieren que se vuelva del Estado lo que fue del Estado, el sector petrolero, el sector eléctrico, en suma el sector de la energía, que nos hemos cansado de decir que es un sector estratégico, es un sector vital para la economía nacional y para la soberanía nacional. Y la nueva tribuna dice: la nacionalización de las compañías eléctricas no es una consigna, es una necesidad. Nuestros adversarios insisten en que esta reforma obedece a una ideología que, dicen ellos, es del pasado. Es de tiempos de Echeverría, de López Portillo, es comunista, porque estos ignorantes no distinguen nada. No saben qué es el socialismo, qué diferencia hay con el comunismo, qué es un nacionalismo económico, no saben nada. Todo lo que sea quitarles privilegios a los machuchones se llama comunismo. Y el comunismo es muy malo y muy feo, y hay que protegerse de él. Y cualquier intento de nacionalizar, cualquier intento de manejar a través del Estado lo que el Estado debe manejar, es considerado nefasto para la vida económica nacional. Y entonces estos nos dicen que es ideológico el cambio, que hay ideología en este cambio. No, señores, no hay ideología. Hay un apego absoluto a la realidad económica, social y política que rige en todo el mundo, no solamente en México, pero en particular en México. Es un asunto de salvación nacional. Es un asunto, a ustedes que les encantan tanto los paradigmas económicos y los ejemplos financieros y empresariales, ustedes que viven estudiando únicamente porque no saben de otra cosa, pseudoeconomía, y leen libros de autoayuda que son casi lo mismo que los manuales de gestión de negocios, porque ya no sabemos qué diferencia hay entre una cosa y la otra, y toda su vida está convertida en un negocio y todo es lucrativo. Bueno, pues a ustedes debemos decirles que esta reforma obedece a una realidad económica, y si ustedes niegan la evidencia, lo niegan todo. Y están sumergidos en la ignorancia voluntaria, ignorancia supina. Y además sufrirán las consecuencias de dicha ignorancia. Pero ahora vamos al país más poderoso del mundo. El país que no es la cuna del capitalismo, ya iremos después al que fue la cuna del capitalismo, sino el país que es el modelo más acabado, el paradigma de todos los capitalistas brutales, el capitalismo salvaje neoliberal. Estados Unidos. ¿Y qué pasó en Estados Unidos? En Estados Unidos han pasado dos cosas gravísimas en los últimos años, y la última acaba de pasar. La primera es que en el estado de California el servicio de electricidad era público y se privatizó. Poco tiempo después, el estado de California recuperó el control de la energía eléctrica
en virtud de los apagones que en el estado más rico, del país más rico del mundo, se daban a placer. Y también al incremento de tarifas. ¿Verdad que no funciona? Porque ni siquiera los más capitalistas de los capitalistas están dispuestos a sostener el absurdo de que la energía privatizada es más eficiente y más barata. Pues Estados Unidos, dice la jornada, corrupción, caos y estrago ambiental con privatización de electricidad. Esto en Estados Unidos. Corrupción, caos y estrago ambiental. Y ahora se queja la secretaria de Economía, de Energía, etcétera, de Estados Unidos, se queja con el presidente, con nuestro presidente, de que esta reforma va a dañar gravemente el medio ambiente y va a calentar el globo terráqueo. Hipócritas, hipócritas. Dice el presidente, esa es su filosofía y su modo de vida, la hipocresía. Y luego, lo que sabemos de Texas, Estados Unidos. ¿Se acuerdan con este clima tan espantoso que se padeció hace cosa de año y medio, 2 años, creo que año y medio, en el que, que trajo a Texas unas tormentas terribles de nieve y un descenso de la temperatura espantoso que heló hasta los ductos de gas e hizo imposible que el gas se surtiera? Y entonces dice esto en inglés, Texas Energy, la crisis energética en Texas nos muestra cómo es necesario reformar nuestro sistema de energía privatizada. Es decir, cómo la crisis energética esta que se vivió demuestra claramente que es imprescindible, dicen ellos, reformar. Estamos seguramente hablando de alguna modalidad, les duele mucho más hablar de la intervención del Estado, pero reformar el sistema de energía privatizado. Ya lo dicen, Texas es el segundo estado más importante de la Unión Americana, bueno, lo están diciendo nuestros vecinos del norte que no pueden ser sospechosos de ningún comunismo. Y ahora vamos a algo todavía más grave. La cuna del capitalismo liberal en el mundo del capitalismo, del liberalismo económico, Gran Bretaña. En Gran Bretaña, Margaret Thatcher y otra serie de infelices que, por cierto, dejaron en el abandono y en el desempleo a cantidad de obreros de las minas en Gales y en Escocia, que provocaron pobreza inaudita en uno de los países más ricos del mundo, se dedicaron estos señores a privatizarlo todo. Los trenes, la compañía telefónica, la energía petrolera, etc. Y finalmente privatizaron la energía eléctrica. Privatizaron la producción y la distribución de la energía eléctrica. Y dice The Guardian, uno de los periódicos más importantes del Reino Unido, la crisis, viene en inglés, la crisis de energía muestra precisamente por qué la industria debe estar en manos públicas. Ya ahí sí no como en Estados Unidos, sugiriendo una reforma. Dice The Guardian, la administración de la industria eléctrica debe ser del Estado. Lo dice ya claramente. Y lo dice a partir de la evidencia del desastre del servicio privado. Ahora vamos a Francia, un país tampoco nada sospechoso de comunista y además no creo que sean torpes, han manejado su economía hasta hace no mucho bien. Ahora ya tienen un desastre y tienen a un Peña Nieto francés que se llama Macron. Es pues historia incluida, fabricado matrimonio y otros circos, y que está llevando a Francia al desastre, a una gran nación. Pero dice Le Monde Diplomatique, una publicación importantísima en Francia y muy conocida en el mundo, 25 años de desregulación. Entonces, arriba lo dice en letras grandes, viene en francés, 25 años de desregulación de los mercados de gas y de electricidad. 25 años llevan. Desregulación, entiéndase como privatización,
y entiéndase, porque este es un principio neoliberal, el de la desregulación, el ir eliminando las trabas, así les llaman, que existen en las leyes, que en realidad son protección del interés público. No entienden de derecho y quieren destruirlo todo, porque es el valladar, es el muro que los divide, o que protege más bien al pueblo y al consumidor de su voracidad. Y lo quieren derribar para que campee su voracidad y para que sin límite, sin tasa ni freno, acumulen y abusen de los consumidores. Y dice en Francia, ya les dije, 25 años de desregulación de los mercados de gas y de electricidad. El precio de la energía, una locura organizada. Y esta publicación muy interesante que empecé a leer hace poco, ayer, que es muy reciente, habla del desastre en Francia, al que se suma la dependencia excesiva del gas ruso. ¿Verdad que no es bueno depender del extranjero? ¿Verdad que sí es importante conservar la soberanía y que para conservar la soberanía hay que tener recursos propios y gestionarlos nosotros mismos? Esto nos lo dice el ejemplo de estas naciones que se llaman avanzadas y desarrolladas, y el de una nación que es muy rica como la nuestra, un hermano nuestro hispanoamericano, Argentina, que se encuentra en una tragedia tremenda porque todo fue privatizado. Y hoy es un desastre. Todo fue privatizado, hay más pobreza, los servicios son más caros, hay más miserables, es decir, más que pobres, y el servicio es pésimo y por eso se quedan a oscuras. Pero que vivan los entes privados, porque ellos sí saben hacer empresa, sí saben dar servicios y saben hacer eficiente el mercado. ¿Verdad que sí? Vamos a acabar con estas mentiras de una vez por todas. Con esto concluyo este primer bloque y voy al segundo, que es ya muy pequeño y breve, pero espero que lo anterior les dé elementos para refutar la gran farsa, la mentira instrumentada por nuestros contrincantes, por nuestros adversarios y adversarios lamentables, de estos que quieren que nos hundamos. Porque en el momento en el que perdamos absolutamente el control de nuestros energéticos, de nuestra electricidad, nuestro país colapsará. Vamos a la venta de Banamex y las contribuciones de un amigo, una cosa que se me olvidó, mi amigo Santiago, que ve el programa y que pues no es precisamente de la Cuarta Transformación, pero es un hombre pensante y abierto a escuchar otras opiniones, y como yo me dedico a tratar de convertir a algunos fifís o fifíes, o como se diga, a esta nuestra idea de salvación nacional, haciéndoles entender a todos que sin discriminación, en realidad lo digo con cariño, todos somos mexicanos y todos debemos estar unidos por México, y que a ellos, al pueblo, a los más pobres, a todos nos perjudica este sistema. Bueno, este amigo mío hizo una contribución sobre lo que yo dije hace 8 días respecto de la privatización de Banamex. Y hace 8 días no respondí adecuadamente una pregunta que nos hizo un compañero que estaba escuchando el programa, lo estaba viendo y que hace tiempo lo sigue. Y era sobre las declaraciones de Pablo Gómez, el nuevo titular de la UIF, que decía que el Estado debía adquirir, Banamex, y que debía administrarlo. Yo no soy partidario de que el Estado adquiera una gran cantidad de empresas y una gran cantidad de, en este caso, de empresas financieras, ¿no? Concretamente. No soy partidario porque el Estado no puede dedicarse a todo. Entonces debemos centrarnos en aquellos asuntos prioritarios de naturaleza estratégica y atentos a la conservación de la soberanía nacional. ¿Que puede el Estado participar con algún banco? Sí, yo no lo veo nada mal. ¿Y que el Banco del Bienestar, por ejemplo, es indispensable? Sí. Pero sobre todo que sería muy interesante que surgieran iniciativas populares en cooperativas
cajas de ahorro y sistemas de ahorro que presten a los pobres, que presten a aquellas personas que no son titulares de crédito, para que éstas no sufran en manos de Electra o en manos de Banco Azteca o de otros, que bueno, luego ese señor medio se acerca y se aleja a nosotros, pero que a fin de cuentas es un usurero y son empresas que saquean y extorsionan a los mexicanos, sobre todo a los más pobres. Sí sería bueno, pero no creo que convenga darle tanta participación al Estado en el sistema financiero. Pero sí debe ser estrictamente regulado, y yo soy partidario de que las comisiones se reduzcan drásticamente, de que se preste, se amplíe el crédito y llegue a quien lo necesita, porque no es posible que sucedan cosas como estas. Dice Forbes que la venta de Banamex, porque lo dicen los de Citibank, es por estrategia, no por costos. Faltaba más. Resulta que, y todos lo sabemos, y los que hemos leído un poquito más y los que estamos al día en las noticias, como muchos de ustedes, es un gran negocio la banca en México, y para los extranjeros es jauja. Solamente en 2021, Citi registró y reportó utilidades por 21.952 millones de dólares. Una cifra escandalosa. Díganme qué negocio deja esto y díganme quién se va a quejar de haber generado no una facturación, una utilidad tan elevada como casi 22.000 millones de dólares. Es una barbaridad. ¿Y saben qué? Para que vean cómo la banca sí es lucrativa y lo que nos han hecho los bancos internacionales que recibieron además los beneficios del FOBAPROA que seguimos pagando, debo decirles que Citigroup, o sea, el dueño de Banamex, de Citibank, incrementó con estas utilidades, incrementó el 99% respecto del año anterior. Y qué pandemia ni qué nada, qué crisis ni qué nada. Para ellos eso no existe. Díganme si no es negocio. Y todavía algunos contrarios nuestros dicen que qué barbaridad, que qué mal está la legislación, que qué incertidumbre tan grande para la inversión extranjera, que todos se están yendo, pues se estarán yendo ellos, se estarán yendo los enanos, se estarán yendo algunos pseudoempresarios, algunos especuladores que tienen mucho miedo, pobrecitos, de que nos volvamos Venezuela. Eso no piensa Citigroup. No piensa porque gana 22.000 millones de dólares cuando ellos seguramente no ganarán en su vida nada comparado a esto, ni remotamente. Pero los que sí saben hacer negocios y se han aprovechado además de nuestra insolidaridad, de nuestra falta de unidad y de nuestros gobiernos corruptos, son estas financieras internacionales, como las mineras canadienses, como las que se dedican a la electricidad españolas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, el esquema de outsourcing en la banca, que es la contribución de este amigo mío de Santiago, que me dice, oye, es que no solamente la banca extranjera, no solamente lucró enormemente con las comisiones y con los altísimos intereses de los préstamos, y dicen que son muy altos, porque el riesgo es enorme, enorme. El riesgo que no les paguen es tremendo, no es como en Suiza, pero aquí sí ganan 22.000 millones de dólares. Y pregúntenles qué utilidades obtienen en Estados Unidos, qué margen de utilidad, no digo las cifras, sino el porcentaje, o en Europa, pregúntenles, no es ni remotamente lo que ganan en México. Y bueno, pues adicionado a eso, se montaron en esquemas de outsourcing, y la banca, los banqueros, los empleados de la banca, percibían prestaciones muy grandes, como sucedía en las empresas de aviación, y percibían salarios muy interesantes. Llegó la privatización, llegaron los extranjeros, se acabaron las prestaciones, se acabaron los contratos colectivos, empezaron a corromper a los sindicatos, algunos ya estaban corrompidos, y además a liquidar cláusulas de contratos colectivos y eliminarlos. Y por la vía más sencilla,
trasladar a todo su personal a un régimen, a un esquema de outsourcing. Todo el daño que hizo el outsourcing en México, de carácter tangible e intangible, lo que quitó de dinero, lo que empobreció a los trabajadores. También de allí lucraron los grandes bancos, entre ellos Citibank. Bueno, ya se va, que venda, y dice el presidente que compre un mexicano. Y sí, así es, pero que se regule estrictamente eso. ¿Y por qué es mejor que sea un mexicano? Porque al menos no estando directamente protegido por las élites oligárquicas mundiales, o no directamente, puede con él negociarse y exigírsele que cumpla la ley en México y coaccionársele. También invitársele primero, porque primero que sea todo por la convicción, todo por la razón, como dice el presidente, y no por la fuerza. Pero bueno, si no quieren cumplir por las buenas, habrá que aplicar la ley mediante los esquemas que la misma ley prevé, mediante las figuras, mediante la violencia legítima del Estado, la fuerza del Estado. No se trata de ir a matar a nadie, sino se trata de aplicar la ley coactivamente. Porque eso debe ser, porque si no entramos en la impunidad que tanto daño ha hecho a México. Y finalmente, lo que llamo un pleito en el cielo de la inmoralidad. Ese infinito, ese Valhalla, ese lugar en el que están los grandes acumuladores de dinero, los grandes corruptos, los grandes inmorales, los que viven en la ilegalidad y que han abusado y se han apoderado vorazmente de los recursos de todos. ¿Se acuerdan de una empresa que se llamaba Oceanografía? ¿Quiénes estaban implicados en esta empresa? ¿Y qué fue lo que hizo esta empresa investigada por corrupción, por contratos ilegales y por una cantidad tremenda de fraudes? Los hijitos de la señora Marta Sagún, esposa del gerifalte Vicente Fox, traidor a la democracia, verborreico, lengua larga, deslenguado, que cada 2 por 3, entre la marihuana y la locura, lanza diatribas, insultos y barbajanerías contra nuestro presidente. Bueno, pues estos señores que estaban en Oceanografía ahora demandan a Banamex y le piden a un juez que se los concede, que el juez, detenga la operación de compra-venta mediante una medida que se llama precautoria o cautelar en un procedimiento. ¿Y por qué? Porque estos, como decía Cricri, el comal le dijo a la olla, oye, olla. Y así se dicen estos, Banamex o Citibank le dice a Oceanografía y Oceanografía a Citibank. Por eso digo yo que este es el pleito en el cielo de la inmoralidad de dos inmorales. Que gane el menos malo, que yo creo que es Citibank. ¿Para qué? Para que venda, para que compre un mexicano y para que además, como dice nuestro presidente, también, porque esto es importante y a mí que me interesa mucho esto, se salve el inmenso, el grandísimo patrimonio cultural y artístico que está en manos de Banamex y que debe quedarse en México y ser de mexicanos. Y de preferencia, en este caso sí, del Estado mexicano. Finalmente, para concluir en este accidentado programa, vamos a hablar ya como último tema de un artículo muy esclarecedor y no voy a abundar tanto, voy a invitar a que lo busquen. Es un artículo de Infobae que dice cómo México puede combatir de forma efectiva la pobreza, cómo México puede combatir de forma efectiva la pobreza. Y este artículo que yo tengo aquí es un artículo que dice 3 cosas interesantes, o 4. Es relativamente breve, búsquenlo en internet, evidentemente es de un medio neoliberal y además proviene o consigna lo que acontece en el Foro Económico de Davos. He visto algunos desorientados
que andan leyendo el libro del director, del coordinador del Foro Económico de Davos sobre el gran reset, o el gran reseteo, como se le diga, y lo toman como un profeta. No, el señor nada más está diciendo lo que quieren hacer y lo que ya están haciendo. Bueno, pues dice esta nota que el 43.9% de la población de México vive en pobreza. ¿Y qué asuntos me parecen destacables? Bueno, dice que en el mundo, hablamos de la pandemia de COVID-19, provoca una crisis económica a nivel mundial y a resultas de ella se calcula que 97 millones de personas viven con menos de $2 al día y otros 163 millones viven con menos de $5.50, $5.50. Esto es, $2 son 40 pesos y los $5.50 estamos hablando de 110 pesos, más o menos. Un poquito menos en ambos casos. Pero lo interesante es que 483 mil millones de dólares en ingresos gubernamentales se están perdiendo. ¿Y por qué se pierden a nivel mundial estos 483 mil millones de dólares que retienen los particulares y que deberían formar parte de los erarios? Debido a la evasión fiscal. Y la evasión fiscal, según el Foro Económico de Davos, y aquí interviene Oxfam, que también es un órgano de esta pseudoizquierda, que ya les dije a qué se dedica y no se dedica a lo importante, pero bueno, a veces hace análisis interesantes. Dice que México es un estado insuficiente en términos fiscales y advierte la urgencia de implementar, que se dice instrumentar, cambios profundos en el manejo de las finanzas públicas. ¿Qué está pasando? Lo que hemos sostenido, que en México no se pagan impuestos. ¿Y quiénes no pagan? Las transnacionales y los grandes capitales. Y los ingresos especulativos y los grandes magnates del país. Y que no vengan con el cuento de que quienes no pagan son los ambulantes, porque siempre en este prejuicio clasista, muchos adversarios nuestros dicen, claro, es que estos pelados, es que estos tales por cuales no pagan impuestos y por eso el país no progresa. Yo sí pago impuestos, pero como la hipocresía es la doctrina de los conservadores, aquí vemos claramente, porque lo he constatado yo, que que acusa a la economía informal de no pagar impuestos evade sistemáticamente los que le corresponden. Y ahí están las factureras y los esquemas de todo tipo que han empobrecido al erario. Y aquí vamos a otra cosa. Dice esta organización, y estamos hablando del Foro Económico de Davos, el Centro de Análisis, además de Oxfam, lo consigna y hace el análisis, que una reforma fiscal de fondo que limite los privilegios fiscales de los grandes contribuyentes, lo dice Davos. No lo digo yo, no lo dicen los comunistas ni los socialistas, no lo dice el presidente de México ni la Cuarta Transformación. Lo dice el Foro Económico de Davos, centro de la ideología neoliberal y de los oligopolios de la plutocracia mundial. Que limite los privilegios fiscales de los grandes contribuyentes, mejore la recaudación de impuestos. Aquí habla, entre otras cosas, del predial, de lo que sufren los municipios, y grave el patrimonio y la riqueza, evidentemente, de los más ricos, para reducir la pobreza y garantizar los derechos básicos. Y vamos a ver cuál es la realidad de México, que es terrible. Los ingresos que recauda México por impuestos equivalen al 13.1% del Producto Interno Bruto. No nos vamos a comparar con Austria, ni con Francia, ni con España, ni con Reino Unido, ni con Estados Unidos. Vamos a compararnos con países equivalentes al nuestro. Vamos a hablar de Argentina, vamos a hablar de Brasil, vamos a hablar de Sudáfrica, por ejemplo, que son países que más o menos, un poquito menos, un poquito más, generan o tienen un Producto Interno Bruto
similar al nuestro. Bueno, vamos a ver la comparación. Brasil, 33.1% de recaudación sobre el Producto Interno Bruto. Argentina, 28.7% de recaudación sobre el Producto Interno Bruto. Y Sudáfrica, 26.2% de recaudación de impuestos sobre el Producto Interno Bruto. Ya les dije que México está en el 13.1%. Imagínense nada más. Estamos prácticamente 3 veces abajo de Brasil. 3 veces abajo de Brasil, que no es precisamente un país del primer mundo. Este es el escándalo más grande. Esta es la ignominia y la vergüenza de la complicidad del régimen neoliberal con las grandes transnacionales y con los oligarcas nacionales, a quienes permitieron evadir sistemáticamente impuestos y defraudar al fisco, a quienes toleraron incluso como cómplices este gran daño al erario y a la nación, y por tanto al pueblo, porque si hay tanta pobreza y si hay servicios públicos tan malos, tan precarios, es porque acumulamos una deuda histórica fiscal. Por eso es necesaria la reforma, pero esta reforma va a costar sangre, porque es uno de los problemas más grandes de México, pero también uno de los privilegios más grandes de México para las élites, que no están dispuestas a distribuir, porque conforme crece esta doctrina neoliberal, crece el egoísmo. No la distribución ni la generosidad, no la magnanimidad ni la consideración del sufrimiento del otro, no la solidaridad, sino el egoísmo, siempre el egoísmo de esos que dicen que ellos van a crear mucho porque algo se derramará, y cuando se empieza a derramar, aún eso poco se lo quedan. Vamos a terminar este programa de hoy, que yo creo que ha aportado suficiente información y elementos de formación y también de defensa de la Cuarta Transformación. Vamos a despedirnos agradeciendo los saludos, leyendo aquí un mensaje de nuestro compañero Víctor Martínez Santiesteban. Viene una lucha en dos frentes. Por una parte, luchar contra los del PRIAN, y por otra, los prianistas dentro de Morena. Vaya que si nos toca trabajar. Y por último, la revocación de mandato, algo en lo que no debemos dejar de descuidar. Yo les digo una cosa, vamos a luchar del siguiente modo: no en contra de aquellos, sino a favor del proyecto, a favor de la transformación y a favor de nuestro presidente. ¿Por qué? Porque la mejor lucha es la que crea. Ellos destruyen, nosotros construimos. Y claro que hay fuerzas de oportunistas, de egoístas y de miserables carreristas, de aquellos que están pensando en su carrera política, y zarandajas y tonterías por el estilo. Ambiciosos vulgares les llama el presidente. Yo no digo que no a los cargos, pero primero a la lucha, primero al testimonio, primero a los principios, primero a los ideales, primero al trabajo digno, al trabajo y al esfuerzo en favor del pueblo. Si no, ningún cargo y ningún puesto. Y sí, tenemos adentro a los mismos individuos que están afuera. Y probablemente sean más peligrosos los de adentro que los de afuera, porque es más peligroso un traidor que un enemigo. Pero la lucha está en el fortalecimiento de la organización y de la formación. Sin organización del pueblo y sin formación de cuadros no hay nada, porque no hay modo de luchar y mucho menos modo de alcanzar la victoria. Vamos a saludar a Rolando Bonilla, Rubén Ramírez, César Tonatiu Maldonado, Martín Moreno de Cuetzalan, Andrés López de Atlisco, Enedina Matamoros de Tepatlasco, Guillermo Vega Valdera de Santiago Miahuatlán, Arcoíris Guarneros, María Fernanda García, Viridiana Aguayo de Oriental, Evelia Hernández de Ixtacamastitlán, de Sabúndez de Tehuacán, Eva del Distrito 11, Lupita Aj, Agustín Pérez, José Juárez Carranza, Angélica SG de Huejotzingo, Santiago Juárez de Xutetelco, José Guadalupe Castillo de Chichiquila, Gustavo Barrales, Víctor Martínez Santiesteban de Libres, María Andrea Olvera, Juana López Rosas de Lara Grajales,
Lilia Naranjo, Servando Zárate de Izcaquistla, Azaí de Acateno, Ascensión Huesca de Santa Rita Tlahuapan, Miguel Báez de Atlisco, Amanda Aguilar, Sandra Jiménez, Saúl Suárez Torillo, Aníbal Díaz Rodríguez de Xochapulco. Un saludo afectuoso a nuestro compañero Aníbal Díaz, una felicitación particular por el gran esfuerzo y el extraordinario resultado en la recopilación de firmas para el asunto de la consulta popular. Nuestros compañeros de Xochapulco están demostrando verdadero idealismo y verdadero compromiso, porque no nada más es de palabras como algunos compañeros que hacen política de WhatsApp. Ellos hacen política de verdad. Quique Arce, Juan Romero, Florentino Marín, Humberto Morales, Rodolfo Esquivel, Rocío Román, Miguel Ruiz, Artemia Galicia, Coco Torres, Roberto Fernández, Erasmo Mejía, Odilón Morales, Enrique Vázquez, Urbano Bernabé de Jonotla, Moisés Nava de Cuautempan, Tasaki Yutu de Acatzingo, Tops Guevara, Alfredo Muñoz, Juan Romero. Quiero pedirles un favor, quiero pedirles encarecidamente que recomienden nuestro programa, que recomienden nuestro taller, que lo difundan, que inviten la próxima vez al menos a una persona más. Es muy importante porque este es un centro de encuentro, un lugar en el que ustedes hallarán el modo de defender nuestro proyecto, el modo de impulsarlo. Nos animaremos unos a otros, nos formaremos y además contribuiremos eficazmente a transformar a nuestro país. Vamos a seguir la lucha. Los pasos que siguen son, como siempre, cada vez más difíciles. Cada vez se necesita y se exige más esfuerzo, más determinación en la lucha, más convicción. Pero el premio será mayor entre más lo sea el esfuerzo, más la entrega y más el sacrificio. Nosotros estamos en esta lucha no por cargos, mucho menos por dinero. Estamos por principios y por ideales, porque seguimos a un gran hombre que es nuestro presidente, el presidente de la República, a quien mandamos un gran saludo, un afectuoso abrazo y nos congratulamos de que esté bien de salud, saliendo de COVID y con el corazón latiendo por México, latiendo por su pueblo y dispuesto a seguir sirviendo como estamos nosotros, siguiendo su valoroso, su valioso, su valiente ejemplo. Nos veremos de aquí a 8 días a las 5 de la tarde, como todos los sábados.